El tema de hoy no es un tema muy drástico, por decirlo así. Es algo que he visto en la vida de las personas, más en el creyente. Entonces siempre me trato de enfocar en cómo se siente la persona, en el ámbito espiritual más que todo. Y le puse como tema en el día de hoy, de la tristeza al gozo. Sencillo. Porque he visto en el caminar que muchos cristianos, estando en el cuerpo de Cristo, viven con una tristeza en el alma, conociendo la palabra. Han dejado que Satanás de una manera u otra les robe el gozo. Entonces yo vengo a decirte de parte de Dios que hoy vamos a cambiar de la tristeza al gozo. Yo tengo un gozo que nadie me lo puede quitar. Yo vengo con mi propio aleluya, con mi propio amén. Yo vengo a darle gracias a Dios. Si usted no tiene el suyo, yo vengo con el mío. El gozo mío yo lo tengo porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé dónde yo estaba y a dónde Dios me está llevando. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Empezamos. En tiempos donde la tristeza, el dolor y la desesperanza quieren apagar la fe, Dios sigue siendo nuestra fuerza, nuestro consuelo y nuestra restauración. El propósito más que todo de este mensaje es mostrarle a cada uno de ustedes que Dios transforma la tristeza en gozo. Aun cuando estamos en medio de problemas, en medio de dificultades o en medio de un dolor, Él siempre lo transforma. Nehemías 8:10 nos dice: no os entristecéis, porque el gozo del Señor es ¿qué? Vuestra ¿qué? Fortaleza. Dios nos da esa fuerza en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez. Si ponemos la confianza en Dios y ponemos toda nuestra fe en Él, créame que Él te va a dar fuerza. Es una promesa que nos da por medio de este versículo de Nehemías. Ahora, el pueblo de Israel estaba reunido de pies, no dice la palabra. Si puede leer Nehemías desde el 9 hasta el 12, usted va a ver lo que estoy diciéndole. Escuchando la palabra de Dios después de mucho tiempo, no era un culto normal. ¿Estamos aquí? Ahora, al oír la palabra, la Biblia nos dice que el pueblo lloró, porque se dieron cuenta de cuántos habían alejado o apartado del Señor. La palabra le reveló su condición y la tristeza llenó sus corazones. Por ahí no termina la historia. Nehemías y los levitas le dijeron algo poderoso que le cambió la vida para siempre. No os entristecéis. No porque el arrepentimiento no fuera importante, sino porque Dios no quiere que nos quedemos atrapados en la tristeza. Hemos visto últimamente, por decirlo así, el jueves estaba compartiendo con los hombres, cuando vinimos a orar todos los jueves, que para mí, yo considero a nuestro querido, hermoso presidente, el faraón. El faraón perseguía al pueblo de Israel, ¿sí o no? Trump persigue ¿a quién? A nuestro pueblo, a los hispanos. Pero ¿por qué no persigue a otro pueblo? ¿Por qué se ensanchó tanto con nosotros? Con la raza de nosotros. Pudo haber decidido, vamos a sacar a todos los rusos de aquí, pero no lo ha hecho. Todos los chinos, pero no lo ha hecho. Pero como el faraón así tenía oprimido al pueblo, también yo siento que él tiene oprimido a nuestro pueblo. Con miedo, con temor, con desesperación. Muchos no duermen en la noche porque no pueden salir. Vimos los otros días que en migración agarró un padre que andaba con su niño y hasta el niño se lo llevaron también. La madre dice que ella no abrió la puerta de su casa porque ella sintió que estaban usando al hijo como anzuelo para también agarrarla a ella cuando abriera la puerta. Entonces vemos ese desánimo en el pueblo hispano, esa desesperación que muchos sentimos. Entonces
Nuestra oración debe ser que Dios mande a un Moisés y le diga a ese faraón que deje a su pueblo ir. Que Dios pueda tocar el corazón, no solamente de nuestro presidente, que es el que dirige la nación, sino de cada persona que lo rodea. Y que pueda decirle que no todos somos criminales, que no todos somos malos, que no tenemos que pagar los buenos por los malos. ¿Está aquí? Sí entendemos, sí yo he entendido que en todo país hay gente buena y hay malas. Pero yo no puedo juzgarte a ti o condenarte a ti por el daño que hizo otra persona. Y eso es lo que yo veo que está haciendo él. Pero nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que pararnos y decirle a ese faraón, no más. Pedirle al Dios que libró a Israel que haga lo mismo con el pueblo hispano. ¿Está aquí la iglesia? Porque todos tenemos a alguien en nuestra familia que nos preocupa. ¿Qué pasa si sale y pasa esto? Vivimos con esa angustia, pero Dios nos da paz, Dios nos da gozo. Entonces esa tristeza se va a convertir hoy en un día de gozo, porque yo sé que Dios lo va a hacer. Amén. Él no quiere que nos quedemos entristecidos, sino que avancemos hacia el gozo que solamente viene de Él. La tristeza no hace ver nuestro pecado. El gozo del Señor da fuerza para cambiar esa situación. El gozo de que habla Nehemías no es de emoción o superficial, ni una risa momentánea. Es un gozo espiritual que nace al saber que Dios sigue presente, que Dios perdona, que restaura y que renueva. Ese es el gozo que recibimos de parte de nuestro Dios. Ese gozo es nuestra fuerza cuando estamos cansados, cuando estamos quebrantados o cuando no tenemos desánimo. Ese es el gozo que yo quiero que usted pueda entender el día de hoy, que Dios nos va a dar de nuevo, a restaurar a cada uno de nosotros. Amén. Tal vez alguien aquí se sienta triste en el día de hoy, no sé, por errores del pasado, por pérdidas o por circunstancias difíciles de la vida. Todos lo enfrentamos. Nadie es exento al problema. La Biblia dice que Jesús nunca nos dijo que los problemas no iban a venir. Él dijo, estaré contigo siempre, hasta el fin del mundo. Sí van a venir problemas, aún estando en el Evangelio o no estando en el Evangelio, van a venir problemas. Son cosas de la vida. Pero cuando estamos con Dios y confiamos en Él, esos problemas se disipan. No nos afectan de la manera que deberían afectarnos, porque estamos bajo su cobertura. Amén. Y yo te digo de parte de Dios lo mismo que Él le dijo al pueblo de Israel ese día: no te quedes en la tristeza, levántate, mira hacia arriba, recibe el gozo que viene de parte de mí. Cuando el gozo de Dios entra en el corazón, la tristeza pierde su dominio, la esperanza renace y la fuerza vuelve al alma. Hoy vamos a pasar de lágrimas a esperanza, de culpa a perdón, de tristeza a gozo. Eso vamos a hacer en el día de hoy. No más tristeza, porque si estamos en el cuerpo de Cristo, deberíamos estar llenos de gozo, ¿sí o no? Llenos de paz. Mire, yo he entendido que hay algo que usted no puede comprar, que es la paz de Dios, que pasa todo entendimiento. Usted puede tener una Mastercard de esas negras que son las que tienen todos los billetes, como dicen ellos. Si la quieren, recíbanla, pero repréndala porque se mete en deuda. ¿Estamos aquí? Puede tener eso. Puede tener todas las stock en stock market. Puede tener todas las propiedades del mundo. Puede tener, ¿qué puedo decir? Un jet, un avión, lo que sea. Por la paz que Dios le da. Hay muchos artistas, si usted se va en la historia y busca, por ejemplo, voy a decir rápidamente, que podrían pagar por tener la paz de Dios y nunca la tuvieron. Michael Jackson, por decirlo así rápidamente, él pagaría toda su fortuna por poder dormir una noche en paz. Él pagaba para que le inyectaran algo para dormir. Y lo mismo que le inyectaron fue lo que lo mató. Esa paz que Dios da no la puede comprar el dinero. No la puede comprar la fama. No la puede comprar ninguna riqueza. Solamente Dios.
Y por más plata que usted tenga, por más famoso que usted tenga, por más like que usted tenga en el Facebook o donde sea en TikTok, no puede tener paz si no viene de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Muchos de ellos quisieron pagar por esa paz y no la tuvieron. Murieron sin ella. Pero usted tiene todavía la oportunidad de encontrar esa paz. La Biblia nos dice que en Mateo, si no me equivoco, en Marcos, 4:35 al 41, nos relata una historia muy peculiar, donde dice que Jesús iba en una barca con sus discípulos, y en medio de esa barca Jesús estaba roncando. Cuando hay un huracán que dicen la categoría 5, nadie duerme, porque le dice a todo el mundo, váyase del pueblo porque lo que viene es feo, ¿sí o no? Pero en esta historia vemos el relato que la Biblia nos dice que Jesús estaba, ¿qué? Durmiendo. Las aguas estaban turbulentas, el viento soplaba, el barco subía y bajaba, el agua entraba en las barcas, los discípulos se caían y rodaban de un lado para otro, estaban desesperados. Y abajo de la barca estaba el maestro, tranquilo, durmiendo, en paz. La lluvia, los truenos, la tempestad no lo despertó. El mover del barco no lo despertó. Rápidamente la Biblia dice que los discípulos bajaron y Pedro va y dice, Jesús, se levanta con la gaña quizá en los ojos. ¿Qué pasó? Pero no ves, no te molesta que vamos a morir. Jesús dice, pues, ¿qué tanta poca fe tienes? Y nada más con una palabra, peace, paz. Las aguas se calmaron, la tormenta calmó, todo pasó, todo tuvo en tranquilidad. Ahora la Biblia no relata que llegaron tarde a donde tenía que llegar, llegaron a tiempo, aún en medio de la tormenta, llegaron a tiempo. Si decía que el barco tiene que llegar a las 9 de la mañana del próximo día, a las 9 de la mañana llegaron a tiempo. No se atrasó el vuelo, no se atrasó el carro, porque el ferrocarril, lo que sea, todo fue a tiempo, aún en medio de la tormenta. Lo que yo quiero decirle, iglesia, con esto es que si tú tienes a Jesús en medio de tu barco, aún en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, en medio de la enfermedad, en medio de que te dejó alguien, te abandonó tu esposo, tus hijos o lo que sea que pasó, si Jesús está en la barca, ten paz. Mientras Él esté conmigo en la barca, yo no me preocupo de nada. Ahora, si tú me dices, estaba en la barca, se desató una tormenta de categoría 5 y Jesús no está conmigo, ahí sí te digo, agárrate los pantalones porque va a estar fea la cosa. Pero mientras Jesús esté contigo en la barca, venga lo que venga, si sopla el viento o no sople, si las aguas suben o no suben, mientras esté contigo adentro, ten paz. Porque Él, cuando escucha el clamor de sus hijos, así como escuchó, mire, si se dan cuenta, la lluvia, ni la tormenta, ni los truenos, ni los relámpagos, ni el agua que se está metiendo al barco lo despertó. ¿Pero qué lo despertó? La voz de sus discípulos, llamándolo, Señor, Señor, Señor. Parecemos en ese momento, en medio de su problema, cuando usted le pide a Dios y le clama, créame que Él le va a responder. Así mismo como lo despertó Pedro y todos los discípulos. Hey, ¿nos vamos a morir? Dice, no, si yo estoy aquí contigo, yo resucité a Lázaro, sané a ciegos, sané a enfermos. ¿De qué te preocupa? Ahora, si usted no tiene a Dios, preocúpese. Porque la historia va a ser diferente. Va a aparecer. Pero mientras Jesús esté con usted en la barca, usted está bien. Amén. ¿Está aquí la iglesia? Ahora bien, si leemos el libro de Nehemías 8, del 1 al 9, nos damos cuenta que el pueblo escucha la ley por primera vez en mucho tiempo. Al entenderla, relata, lloraron. Se dan cuenta de su pecado y de lo lejos que estaban de Dios. Así hay muchos en la iglesia. Yo lo llamo cristiano a la secreta. Estamos aquí, escuchamos las palabras, pero no las obedecemos. Tenemos Biblia. Hermano, ¿cómo está? Allá afuera somos otros.
Dios no quiere que seamos así. A veces usamos a Dios como un títere. Lo sacamos de la caja y le decimos qué hacer. ¿Sabes qué es un títere? En mi país, en los teatros, usaban un muñeco que tenía como 6 o 10 alambritos y usted le decía para dónde moverse, cuándo moverse y cómo moverse, ¿sí o no? Es un títere en mi país. Y le dice, muévete para acá, brinca para acá, salta para acá. Y cuando ya se acabó el show, lo guarda en la caja, no te quiero más. Así hacemos con Dios. Lo buscamos nada más cuando se desata la tormenta. Señor, vamos a aparecer, nos hundimos. Y cuando Dios te llamó a la oración, cuando Dios te llamó al ayuno, cuando Dios te llamó para que viniera a orar por alguien o te mandó a decirle a alguien cuánto Él lo amaba y no lo hiciste, ¿dónde estás? Pero sí queremos usar a Dios, que nos ayude a nosotros, pero no acordamos del otro. ¿Está aquí, iglesia? Ahora, si analizamos bien este versículo, nos damos cuenta que aquí la tristeza no es mala. Es una tristeza que produce arrepentimiento. A veces Dios permite que lloremos para prepararnos, para sanarnos. Salmos 35 dice, Joy will come in the morning. El lloro puede durar toda la noche, pero en la mañana vendrá el gozo. Esto es un salmo poderoso para mí. La noche representa el dolor, prueba y tristeza. La mañana representa la intervención de Dios, la esperanza renovada y un nuevo comienzo. Eso es lo que me dice en la mañana. En la mañana va a llegar la esperanza. En la mañana va a llegar la respuesta que estaba esperando. En la mañana va a llegar la luz que Dios me tiene que dar. En medio de la tormenta, aunque la noche no dormí, aunque fue fuerte la noche, no pude hacer nada, pero en la mañana la palabra dice, joy, el gozo de Dios viene en la mañana. En otras palabras, el sufrimiento no es permanente, pero el favor de Dios sí lo es. Aunque usted crea, he pasado por noches que no duermo, he pasado por noches difíciles, por días duros. Créame, si se agarra esa palabra, joy come in the morning. El gozo del Señor viene en la mañana. Va a llegar. El problema es que muchos tiramos la toalla antes de tiempo. Nos rendimos. Cogemos la salida más rápida. 10 y 2 que encontremos. Me voy con este porque me prometió casa. Pero ese no fue el hombre que Dios te dio para tu esposo. Me voy con este porque se ve más bonito. No es panzón. Está así bien fortunoso. Y después, los demonios que tiene ese, no hay que se lo quite. Anda pidiendo ayuda. Señor, ¿qué? ¿Te mandó Dios con ese o con ella? No. A veces buscamos cara y no corazones. Pídale, instruye a sus hijos. Ya mi esposo y yo estoy orando por el de Kiki. Pues ya me anda, que quiere un novio, quiere un mexicano. Y yo, pero tú no eres mexicana, mija. ¿Qué pasó? No, que quiero la brincadita. Y yo, espérateme. Así no. Si no es de Dios, no viene. Aunque no brinque, pero que sea de Dios. Hay que empezar a orar por los esposos y las esposas de nuestros hijos desde ahora, aunque tenga 2 años. Porque el problema es que si usted no empieza a sembrar esa semilla desde ahora, cuando viene a crecer, después se le mete uno que usted no puede sacar. ¿Sí o no? Lo he visto. He visto hombres que dicen, ¿cómo odio al esposo de mi hija? Ah, caray, pero tú lo casaste, no podía hacer nada. Por no le enseñaste a sus hijas a cómo buscar. Porque buscan cara bonita. Pero no le enseñan a valorar a la persona por lo que tiene por dentro. Con corazón sencillo. No, eso no es valor para ellos. Para ellos no. Estos jóvenes ahora no miran esto así. Pero si le enseñamos cómo es, créame, que le va a ir bien. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora bien, aunque esté pasando por noches difíciles, oscuras, Dios promete que el gozo va a llegar. Todos en algún momento pasamos por noches de dolor, noches de pérdida, noches de culpa, de enfermedades o silencio, y a veces silencio de Dios. Hay veces que pedimos y clamamos a Dios y Dios nos responde. Pero aún en medio de la noche, Dios está trabajando. Dios nunca duerme. En medio de la tormenta,
porque es de noche, en medio de los problemas, Dios está obrando, está funcionando, está orquestando un plan. El problema de nosotros es que lo queremos ya. Y el quererlo ya y coger lo que viene primero, después entonces tiene más problemas. ¿Está aquí? Tengamos en cuenta que la noche tiene límites. La mañana de Dios siempre llega. Quiero decirte que esta mañana o esta tarde que Dios trabaja mientras tú lloras. Aunque no lo veas, Dios no duerme. La noche es el taller donde Dios forma carácter y fe. Esa es esa noche. ¿Sabes qué? Esa es la noche que yo creo que usted debe estar orando en vigilia como un atalaya, parado firme en la oración, aunque no duerma, porque esa es la noche en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de todas esas circunstancias que usted puede, Señor, clamo a ti. Y en medio de esa noche, cuando usted clama, aunque venga toda la noche y pelee con todo el mundo que tiene que pelear, en la mañana Dios le da la victoria. Lo que hacemos es que nos rendimos y nos vamos a dormir. ¿Estamos aquí? El silencio de Dios no es una ausencia, es proceso. El Salmo 121:4 nos dice: no se dormirá el que guarda a Israel. Solo confía a Él, aunque no lo entienda. Aquel que guardó a Israel, te guarda a ti en el día de hoy. El mismo Dios. No hay cámaras, no trick, como decimos, no hay trucos mágicos. El mismo Dios que guardó a Israel, te guarda a ti en el día de hoy. Lo único que tú tienes que hacer es tener fe. Confiar en Él y entender que el proceso te va a dar un mejor resultado. ¿Está aquí la iglesia? Algo tenemos que aprender. Que sentir tristeza no es falta de fe, es falta de ser humano. Todo es parte de ser humano. Toda nuestra parte vamos a sentirnos tristes por la pérdida de alguien, la pérdida de un trabajo, o de un familiar, o de tu perrito que se murió. De lo que sea, va a venir. Esto es normal. Mi problema, como le dije yo a alguien esta mañana, ¿qué haces después de la caída? ¿Qué haces? No importa que te caíste, todos vamos a caer. Pero ¿qué haces tú? ¿Te quedas ahí abajo o te levantas y sigues adelante? No es la caída, es lo que hace después de la caída que importa. Es lo que hace después de la caída que te va a decir: yo confío en Dios. ¿Qué voy a hacer? A cambiar, a caminar diferente, a buscar más de Dios, a buscarlo más en oración, a buscar más su presencia, a leer más su palabra. ¿Qué va a hacer la caída? A que me dé más fe y más fuerza. Eso hace la caída. Pero muchos se mueren y se quedan así. ¿Cómo se llama, Isabela, el animal que me dijiste ayer que se hace como el muerto? ¿Ah? El sacuache. No sé cuál es ese, pero ese mismo. Así nos hacemos y nos quedamos así. Más nada hacemos. No nos movemos, no avanzamos, no leemos. El desánimo vienen las cosas que no queremos alabar a Dios. Oh, sí, todo eso va a llegar. Pero ¿qué hace cuando eso llega? ¿Sigues empujando hacia adelante o te quedas atrás? En la Biblia el gozo no es solo emoción, es una actitud del corazón. Un regalo de Dios que permanece aún en medio de las pruebas. Y es precisamente por eso que traigo este tema en el día de hoy. Porque he visto a muchas personas, cuando todo va bien, están llenos de alegría, regocijo, paz, esperanza. ¿Qué es la esperanza? Gozo basado en la promesa de Dios. Pero cuando vienen las pruebas, dejan que el enemigo le quite la paz, la esperanza y la alegría. Eso pasa. Cuando todo, ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Le pregunto la semana que viene: ¿cómo está, hermano? Si usted supiera, pastor, mi mujer me dejó, se llevó a los niños. Digo, ¿qué pasó con el prosperado, bienvenido en victoria la semana pasada? Se le fue. Porque eso es lo que pasa. Muchos están alegres cuando el gozo está. Cuando tienen buena casa. Cuando la mujer le dice: mi flaco querido, qué bello te ve. Se le mete todo así. Qué rico se siente. Pero cuando después viene la señora y le dice: ay, mi amor, ¿qué pasó? Está más panzón ahora, tiene la barriga más grande, ya está más gordo, ya no te quiero. Se le fue el gozo. Van al espejo: de verdad que tiene razón mi esposa, ya no me quiere, tener panzón. No, el mismo amor
Cuando era flaco, tiene que ser igual ahora. Eso no debe cambiar. Dios te ama igual. Estamos aquí y el gozo es diferente para cada persona, ¿sí o no? No sabiendo que Dios está siempre contigo, no solo en los momentos difíciles o los momentos bonitos, pero siempre está contigo en todo tiempo. Pero por eso vengo a decirte de parte de Dios en el día de hoy, que puedas entender algo, que la tristeza se convierte en gozo y solamente Él lo puede hacer. Solamente Él. La paz es la tranquilidad interior que acompaña al gozo. La iglesia tiene que entender algo. El gozo que nace de la presencia de Dios es algo que nadie lo puede comprar. Es en la presencia que tú vas a encontrar ese gozo. Es en su presencia que tú vas a encontrar el regocijo, esa paz, esa calma en medio de la tormenta. Es en la presencia de Dios que tú vas a encontrar todas esas cosas. El problema es que no nos gusta buscar la presencia de Dios. Estamos cansados. No queremos alabar. Venimos sin ganas a la iglesia. Levante la mano. Estoy cansado, me duelen las manos. Alabe a Dios. No queremos hacer esas cosas. Pero si usted entendiera el trasfondo de que hay cuando usted alaba a Dios y hace un sacrificio de alabanza hacia Dios y sacrifica su alabanza, aunque la carne no le quiera alabar, aunque su cuerpo no quiera levantar su mano, glorificar a Dios, cuando usted sacrifica, dice, tú no te gobiernas más, aquí gobierna Dios. Y usted dice, Señor, te alabo aunque no quiera, te doy la gracia aunque no quiero, aunque no me sienta con desánimo o lo que sea, yo te doy gracia en medio de la tormenta. Cuando usted le diga a su cuerpo, tú no te gobiernas, gobierna Dios en mí, y le hace ese sacrificio a Dios de alabanza, créame que Dios va a obrar en su vida. Dejamos que el desánimo, el cansancio nos quite el gozo de Dios. Pero aseguro que si lo invitamos a un juego de las Chivas o el Super Bowl, todo viene con 6 packs de cerveza, traen chicken wings, traen de todo. Invitan hasta el primo y al amigo que nunca había visto en 5 años. Decía, no vienen. ¿Por qué? Han dejado que el enemigo le dañe su mente. Mire, rápidamente les voy a dar 4 puntos de algo que pueda apagar el fuego y el gozo en la vida de un cristiano. Primer ejemplo, alejarse de Dios cuando se descuida la oración, la palabra y la comunión con Dios. Cuando usted descuida eso en su vida, no hay gozo. Si no hay palabra y presencia de Dios, no va a haber gozo. Usted puede venir a la iglesia todo lo que usted quiera, pero si no hay presencia de Dios en su vida, si usted no le da palabra de Dios y usted no busca, tiene una comunión, usted y Dios, no yo y usted y Dios, no, usted, cada uno por individual, usted, una comunión con Dios, el gozo se va. Segundo ejemplo, el pecado no confesado. La culpa y la carga espiritual apagan el gozo. Tercer ejemplo, perder la sensibilidad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar la palabra de Dios, pero no obedecerla. Muchos vivimos así. Viven así, perdón. Escuchan la palabra, pero no la obedecen. No forniquéis. Y andan haciéndolo. No mientas. Amas a tu Dios solamente. Primer mandamiento. Y el segundo es casi igual a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero aman a otros dioses. Cuando necesitan ayuda, en vez de venir donde Dios, van donde quién. Donde a leer la carta. Donde la bruja, el brujo. Para que le diga el futuro. No sabiendo que el presente, pasado, futuro está en la mano de Dios. Está aquí la iglesia. Cuarto ejemplo, relaciones rotas, falta de perdón, amargura y resentimiento. Estos 4 ejemplos apagan el gozo en la vida de un cristiano. Si usted tiene alguno de ellos, pida a Dios que lo ayude a que ese gozo vuelva a ser renovado en su vida. Amén. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y si leemos Gálatas 5:22, nos enseña que el fruto del Espíritu es ¿qué? Gozo. El gozo no es simplemente sonreír cuando todo va bien.
En la Biblia el gozo es una fuerza interior que nace de saber que Dios está con nosotros, aun cuando las circunstancias no son fáciles. La palabra nos recuerda en Nehemías 8:10, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto significa que cuando nuestras fuerzas humanas se acaban, que Dios nos da, ese gozo no se puede perder. Jesús mismo habló del gozo como algo que permanece en Juan 15:11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto me quiere decir que ese gozo no depende de lo que vemos, sino de permanecer en Él. El apóstol Pablo escribió sobre el gozo aún desde la cárcel, enseñándonos que el gozo es una decisión espiritual, fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Lo que esto me enseña es que cuando confiamos en Dios, el gozo florece, incluso en medio de las pruebas. Pregunta, ¿de dónde viene tu gozo? ¿De lo que tienes? ¿De las propiedades que tienes? ¿Del dinero que tienes en el banco? ¿O viene de Dios? Viene porque tienes una comunión con Dios, porque tú sabes buscar a Dios en medio de los problemas, porque tú sabes clamar a Dios cuando todo el mundo te abandona, porque tú sabes buscar de Dios aún cuando no tienes, aún cuando estás enfermo, en medio de la enfermedad. ¿Y ahí viene tu gozo o viene de todo lo que tienes? No sé dónde viene el gozo tuyo, pero el mío yo sé dónde viene. Viene de Dios. He aprendido a gozarme. He aprendido cuando no tenía y ahora que tengo. Le doy gracias a Dios todos los días por lo que tengo. No confío en la seguridad que tengo, porque todo también se puede ir. Pero cuando confío en Dios, aún lo que tengo se multiplica. ¿Está aquí la iglesia? Amén. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es diferente. No depende de las circunstancias, sino de nuestras relaciones con Dios. Ahora bien, aprendamos algo primero. Primeramente que todo, el gozo viene de Dios, no de las circunstancias. Si leemos el libro de Nehemías, nos enseña que el pueblo de Israel escuchaba la palabra y lloraba. Pero Dios les dijo, no se entristecieran, porque su gozo sería su fortaleza. Iglesia, el gozo no nace cuando todo está bien, sino cuando Dios está presente. Ese es el gozo que usted debe tener. Que Dios siempre esté presente contigo. Que nunca se aparte de ti. Ese gozo que solamente Él nos puede dar. Escúcheme, no lo puede comprar nadie. Solamente usted se lo puede ganar confiando en Él, buscando su palabra, entendiendo que en medio de las circunstancias debemos dar gracias a Dios. Si no tenemos, gracias a Dios. Si estamos enfermos, gracias a Dios. Si hay, gracias a Dios. Si no hay, gracias a Dios. Si tengo la nevera llena, gracias a Dios. Si la tengo vacía, gracias a Dios. ¿Qué hacemos? Porque a veces abrimos la nevera llena de todo. Y abrimos la nevera de nuevo y nada más hay un huevito. Y decimos, si la gallina no pone huevo mañana, me la como también. Dios va a proveer. En todo momento tenemos que tener fe. Las pruebas van a venir. Dios no puede confiarte a ti nada, poner algo en tus manos si no confía en ti. Yo si fuera dueño de una empresa, yo no puedo poner mi empresa en la mano de alguien que yo no pueda confiar, que va a echar mi empresa hacia adelante. Porque si la pongo en manos de alguien que yo no confío, le aseguro que en 6 meses la pierdo. Porque no supo hacer lo que tenía que hacer. Pero cuando usted tiene confianza, Dios, ¿sabes qué? Yo confío en ti. He visto tu fidelidad. He visto que en medio de las pruebas, de las tormentas, de los problemas, de las circunstancias, de las enfermedades, tú me sigues alabando, tú me sigues buscando, tú sigues buscando mi presencia. Entonces es tiempo de que yo te muestre quién soy yo. ¿Está aquí la iglesia? Ahora bien, rápidamente, yo sé que el tiempo está encima. El gozo no se fabrica, se cultiva cuando caminamos con el Espíritu Santo. No es emoción pasajera, es una condición del corazón. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él gobierna nuestra vida. El gozo permanece aún en las pruebas. Jesús es la fe del verdadero gozo. Para que mi gozo esté siempre en vosotros, dice Juan 15:11. Jesús no prometió ausencia de problemas, pero sí prometió su gozo. Cuando permanecemos en Él, el gozo siempre se mantiene firme.
Ahora bien, el gozo se fortalece con la palabra, que es la que te revela tu condición. Se protege con la obediencia, se renueva en la presencia de Dios. Así se renueva el gozo. ¿Estamos aquí? Y nadie puede robarte ese gozo. Nadie, no deje que nadie te lo robe. Amén. He visto mucha gente que cuando llegan los problemas, se le va el gozo. Pero si yo te digo a ti que el día de hoy, aunque lleguen los problemas, sigue gozándote en Dios. Mire, yo veo a muchos de ustedes, quizás la semana que viene o el mes que viene, no le puedo dar día específico, entrando por esta puerta, llorando, no por dolor, no por tristeza, no por abandono, sino por un gozo que llegaba a la vida de ustedes. Yo lo veo. Yo le pido a Dios que ese gozo que está en mí pueda estar en ustedes también. No todo es dolor, no todo es llanto. Tenemos un Dios que quiere que vivamos una vida llena de paz, de alegría y de abundancia. Entonces, ¿por qué no regocijarnos con el que nos da todo? ¿Está aquí la iglesia? ¿Amén? ¿Estamos bien? Ahora, la Biblia dice en Salmo 50, verso 14, 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. El 15 dice, y invoquemos en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Qué dice Dios? Sí, la alabanza se hace un sacrificio, como era antes. Cuando yo no siento alabar a Dios, y aunque le diga la carne, no te gobierna, es un sacrificio que tú estás haciendo. Diciendo a Dios, hey, en medio de todo, yo quiero darte gracias, yo quiero alabarte, yo quiero glorificar tu nombre en medio de las circunstancias. ¿Y qué nos promete Dios aquí? Que Él nos va a librar. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Hay veces que el alma no siente alabar a Dios, se siente cansada, pero en medio de esas circunstancias tenemos que decir, aunque no quiera, voy a seguir. ¿Estamos aquí? Te daré un secreto: si sacrifica una alabanza y honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Está aquí la iglesia? Amén. Ahora bien, rápidamente le diré algunas personas, y ya con esto termino, que pasaron de la tristeza al gozo. Primera persona, Ana. La puede leer su historia en 1 Samuel 1, capítulo 6, 1, 6 a 18, y el versículo 2 y el 1. Ana profundamente dice la historia que estaba triste y afligida porque no podía tener hijos. ¿Cuántos saben esa historia? Pero después, Dios, ¿qué hizo? Le respondió a su clamor. Su tristeza se transformó en gozo y adoración. Y en Samuel 2:1 dice, mi corazón se regocija en Jehová. En medio de las circunstancias, Ana supo clamar ¿a quién? A Dios. No fue donde el brujo, no fue donde la bruja para que le diera no, ella clamó, ella lloró y Dios le respondió. Está aquí José. ¿Cuántos sabemos la historia de José? Vendido por sus propios hermanos, lo traicionaron su propia sangre, su raza, lo vendió como esclavo, fue acusado falsamente y fue a la cárcel. Pero ¿qué hizo Dios más adelante? Lo restauró y lo puso como príncipe, el gobernador de muchas cosas. Él fue el que le dirigió al faraón, si no me equivoco, todo. Él confió en aquel que antes fue acusado, en aquel que estaba en la cárcel. Le puso todo en sus manos, para que usted vea cómo Dios transforma el dolor en gozo. ¿Está aquí? Job lo perdió todo, familia, riquezas, todo lo perdió. Pero cuando leemos la Biblia nos enseña que Dios lo restauró y le dio el doble por todo. 4 ejemplos que le puedo dar. Esta es Noemí. Perdió a su esposa, a sus hijos. Volvió a Belén con amargura. ¿Qué hizo Dios? La restauró por medio de Ruth y le devolvió esperanza y gozo. ¿Está aquí la iglesia? La enseñanza clave de todo esto es que el gozo no depende de las circunstancias, sino de la presencia y fidelidad de Dios. La tristeza puede ser parte del proceso, pero Dios nunca deja ahí la historia. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento, ¿qué? En baile. Hoy Dios va a cambiar tu lamento en baile. Hoy
se muere el diablo, otra vez lo matamos. Porque toda aquella tristeza se va en el nombre de Jesús. Todo lamento que tú tengas, si lo pones en manos de Dios, créame que el Dios que yo le sirvo va a convertir ese llanto, ese sufrimiento, esa tristeza, esa enfermedad en sanidad, esa amargura en paz, esa escasez en abundancia. Solo el Dios que yo le sirve lo puede hacer. Está aquí la iglesia y yo les pido que hoy todos vamos a recibir ese gozo. Como le dije, yo voy a ver a muchos de ustedes entrando por ahí llorando, pero no de dolor, sino de gozo. Que puedan entender, Dios ha llegado a mi vida. Dios me dio ese gozo que yo estaba buscando. Hoy entendí que vivo bajo un reino, bajo un rey que me protege. Un rey que quiere verme feliz y no triste. Un rey que quiere verte en lo alto y no en lo bajo. Es el Dios que yo le sirvo. Créame, cuando usted pone todos estos elementos en una olla, el sancocho va a ser bueno. Lo que Dios va a hacer por cada uno de nosotros va a ser bueno. Amén. Que nos enseña todo esto. Dios no solo consuela, Él transforma. El gozo bíblico es interno, no emocional solamente. Es la presencia de Dios en nuestras vidas la que nos va a dar ese gozo. El gozo en la Biblia es fuerza, no risa superficial, es paz profunda. El gozo viene porque Dios cumple lo que promete. Con esto termino. Escúcheme algo bien, iglesia. Todos pasamos por algo. Todos en este momento quizás estamos pasando por alguna circunstancia. Algo que podemos decir, sí se me ha apagado el gozo un poco. Siento en esta área que el gozo no era como antes. Porque todas las aguas se han revolteado. Pero hoy tiene que decirle a ese diablo que salga de su casa. Lo que sea. Enfermedad, escasez, abandono. Usted le habla, usted lo nombra como es. En el nombre de Jesús se va. Porque aquí llegó el Rey. Aquí hay paz, aquí hay provisión, aquí hay de todo lo que el Rey tiene para mí en mi casa. Cuando usted pone en práctica y confía en Dios y pone a Dios primero en su vida, ante todo, aunque las aguas se levanten, aunque venga un huracán categoría 5 y todo el mundo se vaya y lo abandone, usted esté solo. Dios, si está en la barca con usted, usted no se hunde. Esa barca va a llegar a su destino. Sí, quizás tiene que pasar por una tormenta. Todos tenemos que pasar por algo. Pero si confía y se mantiene firme y no se mueve de ahí, sabiendo que Jesús está durmiendo en la barca todavía. Aunque esté durmiendo, usted puede decir, cuando Él se levante, me va a atender. Cuando Él se levante, yo puedo hablar con Él. Dejémoslo descansar, porque en el descanso que Dios trabaja. Muchos piensan que la ausencia de Dios es porque usted hizo algo. No, Dios está trabajando en el asunto. Todavía sigue siendo rey. Todavía sigue siendo soberano y sigue gobernando. Todavía está sentado en el trono. Entonces, ¿por qué usted se pone así como, ay, llegó el diablo, con miedito? No. Así no podemos vivir. Amén.